Los embargos. Comenzaremos definiendo qué es un embargo, que es un medio de ejecución forzada por el cual un acreedor hace poner en manos de la justicia los bienes de su deudor, a fin de que se los haga vender en pública subasta y le paguen con lo que se obtenga. Trataremos quién autoriza un embargo, que normalmente el embargo es declarado por un juez o un organismo competente. Los tipos de embargo. Embargo ejecutorio, conservatorio y retentivo, el procedimiento de los embargos en cada tipo. Lo que se puede embargar, entre otros temas de suma importancia, a la hora de desarrollar este trabajo. ¿Qué es el embargo? Un embargo es una retención de bienes por mandato de la ley. El embargo es la retención de bienes como un método de seguridad para pagar deudas en las que se haya podido incurrir, es decir, puede embargarse el bien de un sujeto o compañía para asegurar que se cumpla el pago de una obligación que haya contraído el sujeto con anterioridad y no haya pagado y existan dudas sobre la satisfacción futura de la deuda. En otras palabras, el embargo es el medio de ejecución forzada por el cual un acreedor hace poner en manos de la justicia los bienes de su deudor, a fin de que se los haga vender en pública subasta y le paguen con lo que se obtenga, según Andrés de la Oliva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Es el conjunto de actividades cuya principal finalidad es afectar bienes concretos del patrimonio del deudor a una concreta ejecución procesal frente a él dirigidos. El embargo requiere que previamente se haya despachado, es decir, ordenado judicialmente, la ejecución frente al deudor por una cantidad concreta de dinero. A su vez, el embargo es el presupuesto del resto de la actividad jurisdiccional de ejecución, que en lo sucesivo afectará solo a los bienes del deudor sobre los que se ha trabado embargo, quedando el resto de su patrimonio ajeno a la misma. Trabar embargo consiste, básicamente, en localizar y seleccionar unos determinados bienes del deudor, declarando que ellos serán los que en su momento sirvan para satisfacer las costas del proceso de ejecución y el montante económico de la responsabilidad del deudor, cifrado en resolución judicial o en otro título con fuerza ejecutiva, como, por ejemplo, una letra de cambio. Quien autoriza un embargo. Normalmente, el embargo es declarado por un juez o un organismo competente. El objetivo es la satisfacción de la deuda y para ello, se emplean bienes tanto físicos como financieros para su posterior venta y obtener un beneficio económico. Procedimiento: se decreta el embargo. El juez fija un día y una hora de embargo. En la fecha exacta se reúnen todos y determinan el valor de las cosas a embargar. Las cosas embargadas han de superar la cantidad dispuesta de la obligación en principio, dado que el obligado se hará cargo también de pagar los costes de los juicios y los intereses de demora. Bienes inembargables. Son varios los casos en los cuales el interés general prohíbe el embargo. 1. Interés del Estado. 2. Interés de los servicios del Estado. 3. Interés del comercio. 4. Interés de la organización profesional. Los embargos se clasifican en diversas formas. En primer lugar, atendiendo a su finalidad, embargos ejecutorios son aquellos cuya finalidad directa es la venta en pública subasta de los bienes del deudor. Dentro de esta categoría caben los embargos denominados embargos ejecutorios, embargos de frutos no cosechados, embargo de naves y embargo de rentas. Embargos conservatorios se caracterizan por impedir la sustracción de los bienes del deudor e inmovilizarlos en favor del acreedor, cuya venta en pública subasta requiere como paso previo el procedimiento de validación y de conversión ejecutoria de tales embargos. Pertenecen a esta clase de embargos los conservatorios de derecho común, el embargo conservatorio comercial, el embargo de reivindicación y el embargo del deudor transeúnte. Embargo retentivo. Este embargo, aunque en su primera etapa se asimile a los embargos conservatorios, posteriormente se asimila a los embargos ejecutorios, por lo que tiene un carácter mixto. Procedimiento de embargo en derecho. El embargo se refiere a la suspensión o interdicción judicial del ius disponendi, o derecho absoluto de disposición de la cosa, que posea sobre cualquier bien económicamente realizable. En un sentido más amplio, es la declaración judicial por la que determinados bienes o derechos de contenido o valor económico quedan afectados o reservados para extinguir con ellos una obligación pecuniaria ya declarada, embargo ejecutivo, o que previsiblemente se va a declarar en una sentencia futura, embargo preventivo. Su función es señalar aquellos bienes, que se cree que son propiedad del ejecutado, sobre los cuales va a recaer la actividad ejecutiva, para evitar que salgan de su patrimonio y acaben en manos de terceros. 1. El acreedor embargante es quien, si concurre a la diligencia de embargo, designará los bienes del deudor que han de quedar trabados. Cuando los bienes a embargar son inmuebles, el embargo se realiza por el procedimiento de anotación, que consiste en inscribir la traba dejando constancia del embargo en el registro de la propiedad. Si la traba ha de proyectarse sobre bienes muebles, créditos, alhajas, etc., el embargo se realiza por el procedimiento de depósito, que consiste en dejar el bien embargado a la guarda o custodia de la persona especialmente encargada, que muchas veces es el propio embargado.
Si los bienes a embargar son frutos o rentas, se utiliza el procedimiento de administración, por el que la persona designada por el acreedor embargante administrará dichos bienes, velando para que no se menoscaben y obligándose a la rendición de cuentas. Embargo retentivo. El embargo retentivo es el procedimiento mediante el cual un acreedor indispone sumas de dinero o cosas mobiliarias debidas a su deudor por una tercera persona, y previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley se hace pagar sobre el valor de los bienes embargados. En ese sentido, en este embargo intervienen tres actores: el acreedor, quien es el embargante; el deudor del acreedor, quien es a su vez el acreedor del tercero embargado; y el tercero embargado, que es a su vez deudor del embargante, en cuyas manos se hace el embargo, y cuya calidad se encuentra condicionada a la existencia de un poder propio sobre los bienes y la ausencia de subordinación con el embargado. El fundamento legal de este embargo reside en el principio elemental de derecho de que el patrimonio del deudor es la prenda común de sus acreedores, contenido en el art. 2092 del Código Civil Dominicano, el cual establece que todo aquel que se encuentre obligado personalmente queda sujeto a cumplir su compromiso con todos sus bienes muebles e inmuebles. El Código de Procedimiento Civil Dominicana, en sus artículos 557 al 582, contienen la reglamentación para trabar dicha medida, la cual en su primera fase posee una naturaleza conservatoria, por lo cual no es requerido título ejecutorio, pues pueden ser trabado mediante título auténtico o bajo firma privada. Sin embargo, en caso de no contar con ninguno de estos, debe solicitarse por ante el juez de primera instancia la autorización para proceder, de conformidad al art. 558 de Procedimiento Civil, que establece, si no hubiere título, el juez del domicilio del deudor, y también del domicilio del tercer embargo, podrán, en virtud de instancia, permitir el embargo retentivo u oposición. Por otro lado, en su segunda fase posee una naturaleza ejecutoria, a través de la sentencia que valida el embargo trabado y convierte dicha medida en ejecutoria. El embargo retentivo posee un procedimiento formalista, por lo cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los siguientes pasos. 1. Notificación del embargo retentivo. Acto de alguacil dirigido al tercero embargado prohibiéndole que se desapodere de sumas debidas al embargado. 2. Denuncia y citación en validez, acto mediante el cual el embargante comunica al embargado el embargo trabado y lo emplaza a comparecer por ante el tribunal, que conocerá la demanda. 3. Contradenuncia y citación en declaración afirmativa, acto que le comunicado al tercero embargado el acto precedente. La importancia de este acto radica en que, hasta no realizarse, el tercer embargado no estará obligado a hacer ninguna declaración sobre los valores que retiene del embargado. 4. La decisión del juez apoderado de la demanda en validez, que evalúe afirmativa la existencia del crédito y regularidad del embargo. Este procedimiento es utilizado recurrentemente por su efectividad en la retención de los valores del deudor, convirtiéndose en una medida con alto nivel de presión, que en ocasiones promueve la transacción entre las partes. Es importante comprender la legalidad de este procedimiento. Sin embargo, no podemos desconocer que muchas personas tienden a abusar de dicha medida al trabarla sin título ni autorización alguna, y el rol pasivo que caracteriza al tercero embargado dirige al embargado hacia una única vía: el juez de los reherimientos, quien podrá ordenar el levantamiento, reducción o limitación del embargo en caso de abuso o temeridad del embargante. El embargo conservatorio art. 51. El acta de embargo deberá contener, a pena de nulidad, una designación precisa y detallada de los bienes embargados, así como elección de domicilio en el municipio donde se haga el embargo, si el acreedor no residiere en ese lugar. El deudor podrá hacer en ese domicilio de elección toda clase de notificaciones y recursos, incluyendo los ofrecimientos reales y la consignación. Los artículos 585, del 587 al 593, y del 596 al 602 del presente Código se aplicarán al acta de embargo conservatorio. Procedimiento del embargo conservatorio. El embargo conservatorio es un procedimiento de componentes tanto judiciales como extrajudiciales que busca poner en manos de la justicia todos o algunos bienes de las personas deudoras o potencialmente deudoras, a fin de asegurar los créditos de los acreedores o potenciales acreedores. De esta manera podemos definir tanto el embargo conservatorio general o de derecho común, como todos los demás embargos conservatorios, los cuales seguirán la línea antedicha, pero con particularidades propias cada uno. Este embargo se encuentra reglamentado en los artículos del 48 al 59 del Código de Procedimiento Civil. Estos constituyen el derecho común de los embargos conservatorio y sus disposiciones gobiernan todo lo que quede sin aclarar de otros embargos. Respecto al embargo conservatorio de derecho común podemos resaltar tres condiciones definitorias, según lo establecido en el art. 48 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. En caso de urgencia,
y si el cobro del crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar podrá autorizar, a cualquier acreedor que tenga un crédito que parezca justificado en principio, a embargar conservatoriamente los bienes muebles pertenecientes a su deudor. El crédito se considera en peligro y por tanto habrá urgencia cuando se aporten elementos de prueba de naturaleza tal que permitan suponer o temer la insolvencia inminente del deudor, lo cual se hará constar en el auto que dicte el juez, así como la suma por la cual se autoriza el embargo y el plazo en que el acreedor deberá demandar ante el juez competente la validez del embargo conservatorio o sobre el fondo, todo a pena de nulidad del embargo. El juez podrá exigir al acreedor la justificación previa de la solvencia suficiente o la presentación de un fiador o de una fianza, que se hará en secretaria o en manos de un secuestrario, sin necesidad de llenar las formalidades prescritas por el art. 440 del Código de Procedimiento Civil. La parte interesada podrá recurrir en reherimiento ante el mismo juez que dictó el auto. Art. 49 del CPC expresa lo siguiente: el acta del embargo conservatorio será notificado al deudor conjuntamente con la invalidez o sobre el fondo. Art. 50 dice lo siguiente: dentro del mes de la notificación del acto de embargo, el deudor podrá levantar el embargo conservatorio por instancia dirigida al juez de los reherimientos, mediante consignación en manos del secuestrado que éste tenga a bien designar de las sumas necesarias para garantizar las causas del embargo en principal intereses y costas. Art. 51 el acta de embargo deberá contener a pena de nulidad una designación precisa y detallada en los bienes embargados así como elección de domicilio en el municipio donde se haga el embargo si el acreedor no residiere en ese lugar. El deudor podrá ser en ese domicilio de elección toda clase de notificaciones y recurso incluyendo los ofrecimientos reales y la consignación. Art. 52 si los bienes muebles pertenecientes al deudor se encontrare manos de terceros se procederá en las formas previstas en materia de embargo retentivo o de embargo reivindicación. Art. 53 la sentencia que valide el embargo conservatorio de los muebles lo convertirá de pleno derecho en embargo ejecutivo, sin necesidad de que se levante nueva acta de embargo y la que deniegue la validación del embargo conservatorio valdrá levantamiento del mismo. Art. 54 el juez de primera instancia podrá igualmente, en las mismas formas y condiciones prescritas en el art. 48 autorizar al acreedor a tomar una inscripción provisional de hipoteca judicial sobre algunos o todos los inmuebles del deudor. Art. 55 cuando el valor de los inmuebles afectados por la inscripción provisional, autorizada de conformidad con el art. que antecede sea notoriamente superior al monto de las sumas inscriptas, el deudor podrá limitar sus efectos en cualquier momento o per el juez que conozca del fondo de la demanda. Art. 56 el acreedor notificará el auto que autoriza la inscripción provisional de la hipoteca judicial con la quincena de su inscripción con la elección de domicilio dentro de la jurisdicción de la conservaduría de la hipoteca o del registro de título donde se haya hecho la inscripción. Art. 57 toda enajenación a título gratuito de un mueble embargado es nula y sin efecto si no ha adquirido fecha cierta con la notificación del acta. Art. 58 si al hacer un embargo conservatorio el alguacil encontrare que los bienes ya hayan sido embargados procederá a la comprobación de los mismos de acuerdo con el acta de embargo, de acuerdo con lo que se establece en el art. 59 del CPC, en materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio. Si no tuviere domicilio, para ante el tribunal de su residencia, si hubiere muchos demandados, para ante el tribunal de uno de ellos, a opción del demandante. En materia real, para ante el tribunal en donde radique el objeto litigioso, en materia mixta, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso, o para ante el domicilio del demandado. En materia de sociedad en tanto que exista, para ante el tribunal del lugar en donde se haya establecido, en materia de sucesión, para ante el tribunal en donde se haya abierto esta, en los siguientes casos. 1. Ro, en la demanda entre herederos, hasta la divisoria inclusive. 2. En las denominadas por los acreedores del difunto antes de la divisoria. Y 3. En las relativas a la ejecución de las disposiciones testamentarias, hasta la sentencia definitiva, en materia de quiebra, para ante el Tribunal del domicilio del quebrado, en materia de garantía, para ante el tribunal ante el cual se halle pendiente la demanda originaria. Finalmente, en el caso de elección de domicilio para la ejecución de un acto para ante el tribunal del domicilio designado o el del domicilio real del demandado de conformidad al art. 111 del Código Civil, que reza lo siguiente: cuando un acta contenga por ante de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias podrán hacerse en el domicilio conveniente y ante el juez del mismo,
requiere la autorización previa del tribunal, de acuerdo al artículo 48 del CPC, tanto el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar podrá autorizar a cualquier acreedor que tenga un crédito que parezca justificado en principio, a embargar conservatoriamente los bienes muebles pertenecientes a su deudor. Solo aplica a los muebles corporales, requiere urgencia y peligro en el cobro para ser acordado. Es importante decir que los bienes son las cosas susceptibles de apropiación y todos los derechos que forman parte del patrimonio de una persona. Los derechos se clasifican en patrimoniales y extramatrimoniales, derechos corporales y derecho mobiliarios e inmobiliarios. Es preciso decir que el embargo conservatorio recae sobre los bienes corporales. De acuerdo al artículo 48, el crédito se considerará en peligro y por tanto habrá urgencia cuando se aporten elementos de prueba de naturaleza tal que permitan suponer o temer la insolvencia inminente del deudor. Por su vocación general, el embargo conservatorio común puede ser intentado por cualquier acreedor, incluyendo acreedores con títulos auténticos, los cuales no requerirán autorización del juez, así como también acreedores sin ningún tipo de título, para los cuales la autorización del juez valdrá como título. Reglamentación LEGAL. Los embargos conservatorios son procedimientos que, al tiempo de inmovilizar los bienes en manos del deudor, requieren de un procedimiento especial denominado demanda en validez para que puedan convertirse en plenamente ejecutorios y proceder así a la venta de los bienes embargados. Son embargos de tipo esencialmente mobiliario, y en su ejecución no requieren ni título ejecutorio ni mandamiento de pago, aunque sí de la autorización del juez. Los diversos tipos de embargos conservatorios existentes y contemplados en nuestra legislación se localizan esencialmente en el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana a partir del artículo 48 y siguientes y de manera excepcional el artículo 172 del Código de Comercio para el embargo conservatorio comercial y artículo 81 y siguientes del Código Tributario para el embargo conservatorio de la Administración Tributaria, así como los artículos 2102, 2279 y 2280 del Código Civil que prevén el embargo en reivindicación. Finalidades de los embargos CONSERVATORIOS. Los embargos conservatorios han sido concebidos exclusivamente para inmovilizar los bienes del deudor, impidiéndole su disipación y en cierto caso este tipo de embargos tiende a restringir al deudor los derechos de uso y goce que posee sobre los bienes embargados. Al respecto, se sostiene que los embargos conservatorios tienen por finalidad limitar la libre disposición del deudor sobre los bienes embargados, poniéndolos en mano de la justicia, que los conserva en provecho del acreedor, evitando su sustracción o desaparición en perjuicio de los derechos del acreedor. Estos embargos no tienen por objeto la venta inmediata del bien embargado. El acreedor debe perseguir la validez de sus pretensiones en justicia convirtiendo el embargo conservatorio en embargo ejecutorio y entonces proceder a la venta de los bienes embargados, en los términos de los artículos 48, 819 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Requisitos para el EMBARGO. En principio, es necesario ser titular de una acreencia fundada en un crédito no necesariamente caracterizado por las condiciones de certeza, liquidez y exigibilidad. Estas condiciones del crédito imprescindibles en otros embargos dejan paso en la íntima convicción del magistrado a una condición novedosa, la urgencia en el cobro. La urgencia, definida como la situación en la cual el acreedor teme la insolvencia inminente de su deudor, y en tal virtud se dirige al juez para obtener de él su autorización, indisponiendo los bienes muebles de su deudor que garantizan el pago de las obligaciones asumidas. Examinaremos a continuación con más detenimiento las condiciones del crédito en las medidas conservatorias. Consideraciones respecto al crédito. En virtud del artículo 48, el juez estará habilitado para otorgar autorización siempre que parezca justificado en principio, sin que sea necesario satisfacer los estándares de certitud, exigibilidad y liquidez. La resolución de autorización. El tribunal emitirá un auto autorizando el embargo conservatorio. Dicho auto puede ser general, sobre todos los bienes muebles, o tener un rango limitado, si así se solicitó. El auto debe hacer una liquidación provisional del crédito, el cual se estima puede ser embargado hasta el duplo y fijar una fecha para que el embargante demande la validez del embargo. Procedimiento para su interposición. Una vez obtenida la autorización del tribunal, el alguacil puede proceder a trabar el embargo, el cual es practicado cumpliendo los requisitos del artículo 51 del CPC. Este embargo se traba sin desplazamiento de los bienes e inmediatamente se le cita al deudor para conocer la demanda en validez del embargo y, generalmente, el fondo del cobro de pesos.
Si el embargo es validado, el juez lo transforma en ejecutivo y fija la fecha de la venta. En caso de que se trabe un segundo embargo conservatorio sobre otro, la doctrina coincide en que debe aplicarse el artículo 611 del CPC. En ese sentido, una vez transformado el embargo en ejecutivo, ambos gozarán del precio de la venta, pudiendo cualquier otro acreedor hacer oposición, pues ni el embargo conservatorio ni el ejecutivo otorgan privilegio alguno sobre el precio de la venta. Opuesta solución se propone cuando el embargo conservatorio es trabado sobre un embargo ejecutivo anterior o un ejecutivo es trabado sobre un conservatorio. En ambos casos, el embargo ejecutivo desplaza al conservatorio, estando obligados los embargantes conservatorios a trabar oposición sobre el precio de la venta. Levantamiento. El artículo 50 del CPC establece que el tribunal apoderado del litigio o el juez de los reherimientos podrá ordenar la cancelación, reducción o limitación del embargo en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubiere motivos serios y legítimos. Lo anterior significa que existe una competencia dual, tanto del juez del embargo como del juez de los reherimientos, que a veces podrían ser la misma persona, para conocer de la legalidad y efectos del embargo, siendo preferible acudir al juez de los reherimientos, especialmente cuando los embargos conservatorios adolecen de nulidad evidente. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha refrendado esta competencia al fallar que el juez de los reherimientos tiene la facultad legal de ordenar el levantamiento de un embargo conservatorio conforme a las disposiciones del artículo 109 de la Ley nº 834 de 1978 sin perjuicio de lo que decidan los jueces del fondo sobre la demanda en validez de dicho embargo. Esta autorización es otorgada por el presidente del tribunal donde está el deudor o los bienes. Art. 611. El alguacil que presentándose a embargar, encontrare embargo hecho y un depositario establecido, no podrá embargar nuevamente, pero sí podrá proceder a la comprobación de los muebles y efectos comprendidos en el acta del embargo, acta que el depositario estará obligado a presentarle. Embargará los efectos omitidos e intimará al primer ejecutante para la venta de todo. En la octava, el acta de comprobación producirá los mismos efectos que la oposición, en la distribución del producido de la venta, bienes embargables e inembargables en el embargo CONSERVATORI o bienes que pueden embargarse. Los bienes que pueden embargarse son los bienes muebles pertenecientes al deudor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. Constituyen bienes muebles corporales, tales como el mobiliario de una casa o de una oficina, mercancías e inclusive vehículos de motor. Bienes que no pueden embargarse. Los bienes que no pueden ser embargados conservatoriamente son los mismos que en embargos similares, tales como los bienes de la Iglesia Católica. Las inembargabilidades fundadas en el carácter personal de ciertos bienes, como la propiedad intelectual, la correspondencia, cartas confidenciales y misivas, los derechos extra patrimoniales, los bienes dotales, bienes de familia y otros del deudor y su familia. Clasificación de los embargos CONSERVATORIOS. Los embargos conservatorios constituyen, en esencia, medidas judiciales que tienden a proteger al acreedor que teme por el cobro de su crédito, ante la inminente insolvencia del deudor. Se conocen también como embargos mobiliarios, dado que los mismos recaen sobre bienes muebles preferentemente. Su clasificación incluye los embargos siguientes: embargo conservatorio general, el embargo conservatorio comercial, embargo conservatorio de efectos mobiliarios que guarnecen los lugares alquilados o arrendados, embargo conservatorio contra el deudor transeúnte TRIBUNALESCOMPETNTS. Con relación a la competencia es conveniente considerar dos tipos bien definidos, la primera en razón de la materia y la segunda en razón del territorio. En razón de la materia son competencia del juzgado de primera instancia los siguientes: embargo conservatorio comercial y embargo conservatorio general, en atribuciones comerciales y civiles, respectivamente, y el embargo en reivindicación. Es competencia del juzgado de paz, el embargo contra el deudor transeúnte y el embargo de ajuar de inquilinato. En el embargo contra el deudor transeúnte el juzgado de primera instancia es competente para conocer de la demanda en validación. El embargo de la administración tributaria, en principio, no es conocido por ninguna instancia judicial, lo conoce y ejecuta la propia administración tributaria, a través de un funcionario especialmente designado para su conocimiento y conocido como ejecutor tributario. En caso de contestaciones, el mismo ejecutor tributario conoce las excepciones planteadas por el ejecutado. Si las rechaza, puede acudirse por ante la Secretaría de Estado de Finanzas con el recurso jerárquico. A partir de esta instancia puede apelarse ante el Tribunal Contencioso Administrativo y, si es posible, por ante la Suprema Corte de Justicia, a través de la casación ordinaria en materia civil y comercial. Existe también el denominado recurso de amparo. La competencia, una vez apoderado el juez,
a fines de que rinda su autorización al persiguiente para trabar el embargo conservatorio, se impone la consideración sobre la competencia. La competencia en razón de la materia se rige por el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, disponiéndose dicho texto legal que la competencia corresponde al juzgado de primera instancia, en sus atribuciones comerciales, para el embargo conservatorio comercial, o en sus atribuciones civiles, para el embargo conservatorio general. Debe recordarse aquí que el embargo conservatorio comercial es un procedimiento excepcional, dispuesto exclusivamente con la pretensión de proteger al demandante en un proceso comercial, o al portador de una letra de cambio protestada. En esa condición, los textos que le autorizan no pueden ser extendidos a las materias civiles, y no puede ser trabado sin autorización del juez. Sin embargo, Jorge Blanco, S. indica que cuando el crédito es comercial, la demanda en validez se incoa mediante él. Procedimiento civil, en virtud de la unidad de jurisdicción de que toda demanda en validez conlleva una acción en cobro, y por tanto hay conexidad. De acuerdo a las disposiciones del artículo 417 del Código de Procedimiento Civil, este embargo no se aplica sino a los efectos mobiliarios propiedad del deudor. La competencia territorial también está regida por el citado artículo 48 del Contador Público C, correspondiente primero, al tribunal del domicilio del deudor o segundo, al tribunal donde se encuentren los muebles del deudor. ¿Cómo se hace el embargo conservatorio? Con la finalidad de realizar un embargo conservatorio, se procede a intimar al deudor a realizar el pago, mediante acto de alguacil. Se otorga un plazo no menor de un día franco, indicando el monto total de la deuda, advirtiéndole que, a falta de pago, se procederá con el embargo de todos los bienes muebles propiedad del deudor. Se eleva instancia motivada al juez de primera instancia del domicilio del deudor, en sus atribuciones civiles, o al juez de paz, en los asuntos de su competencia, con indicación de lo siguiente: la urgencia en el cobro de las acreencias, peligro de disipación de los bienes por parte del deudor y su insolvencia inminente, título que avala el crédito, o documentos probatorios suficientes para la íntima convicción del juez, monto por el cual se solicita la medida, en principal, intereses y honorarios de abogado, así como costas del procedimiento. Además, por supuesto, las generales del persiguiente y del perseguido. Se solicita en la misma instancia la ejecutoriedad no obstante cualquier recurso, y la fijación del plazo para la realización de la demanda en validez. El auto emitido por el juez precisa el momento en el cual deberá el acreedor demandar sobre el fondo. Obtenida la autorización, se procede al embargo conservatorio mediante la instrumentación del acta de embargo conservatorio. Del embargo ejecutivo art. 585, el alguacil estará acompañado de 2 testigos ciudadanos dominicanos, mayores de edad, que no sean parientes ni afines de las partes o del alguacil, hasta el grado de primo hermano inclusive, ni tampoco sus sirvientes. El alguacil enunciará en su acta los nombres, profesiones y moradas de los testigos, quienes firmarán el original y las copias. La parte ejecutarte no podrá estar presente en el acto de embargo. Art. 586. Las formalidades exigidas en los actos de los alguaciles serán observadas en las actas de los embargos ejecutivos, contendrán reiteración del mandamiento, si el embargo se hiciere en la morada del embargado. Art. 587. Si las puertas del edificio, en donde deba practicarse el embargo, estuvieren cerradas o se rehusare abrirlas, el alguacil podrá establecer vigilantes en las puertas que impidan la sustracción de los objetos, recurrirá en el instante sin citación, ante el juez de paz, y a falta de éste ante el comisario de la policía. Y en los lugares donde no hubiere ni una ni otra autoridad ante el inspector de Agricultura y el alcalde pedáneo, en presencia de los cuales tendrá lugar la apertura de las puertas del edificio y aun de los muebles cerrados, a medida que los procedimientos para el embargo lo vayan requiriendo. El funcionario que se transportare no redactará hacia, pero sí firmará la del alguacil, el que no podrá extender de todos sino una sola acta. Art. 588. El acta de embargo contendrá la designación detallada de los objetos embargados. Si hay mercancías, según su naturaleza se pesarán o se medirán. Art. 589. La vajilla de plata se detallará pieza por pieza, con su marca y peso. Art. 590. Si hubiere dinero efectivo, se hará constar el número y la calidad de las monedas, el alguacil las depositará en el tesoro público, a menos que entre el ejecutante y la parte embargada unidos a los oponentes, si los hubiere, convengan en elegir otro depositario. Art. 591. Si el embargado estuviere ausente, y hubiere negativa respecto de la apertura de algún cuarto o mueble, el alguacil requerirá que se abra, y si encontrare papeles requerirá la fijación de sellos al funcionario llamado para la apertura. Art. 592. No podrán ser embargados, primero,
Los objetos que la ley declara inmueble por destinación. Segundo. El lecho cotidiano de las personas embargadas y de los hijos que habiten con ellas y las ropas del preciso uso de los mismos. Tercero. Los libros relativos a la profesión del embargado, elegidos por éste y que alcancen hasta el valor de 300 pesos. Cuarto. Las máquinas y aparatos dedicados a la enseñanza, a la práctica o al ejercicio de ciencias y artes, hasta el valor de la suma de 300 pesos, elegidos por la persona embargada. Quinto. Los equipos de los militares, conforme a su grado y según ordenanza. Sexto. Los instrumentos de los obreros, necesarios para el arte u oficio a que puedan estar dedicados. Séptimo. Los granos, harinas y géneros para la mantención del embargado y de su familia durante un mes. Octavo. En fin, una vaca, 3 ovejas o 2 cabras, a elección del embargado, con la paja, hierba o forraje y granos necesarios para el pesebre, o su sostenimiento durante un mes. Art. 593. Los objetos expresados en el artículo anterior no podrán ser embargados ni aun por créditos del Estado, salvo cuando sea por causa de alimentos proveídos a la parte embargada, o por sumas debidas a los fabricantes o vendedores de los dichos objetos, o a aquel que hubiere prestado el dinero para comprarlos, fabricarlos o repararlos, por arrendamientos y cosechas de las tierras en cuya cultura se haya empleado, por alquileres de fábricas, molinos prensas, aparatos de fábricas de que dependan y alquileres de los lugares destinados a morada del deudor. Los objetos especificados en el número segundo del artículo precedente no podrán embargarse por ninguna clase de créditos. Art. 594. En caso de embargo de animales y de utensilios destinados a la explotación de las tierras, el juez de paz podrá, en virtud de demanda del ejecutante, citados u oídos el propietario y la parte embargada, establecer una persona gerente de la explotación. Art. 595. En el acta de embargo se indicará el día de la venta. Art. 596. Si la parte embargada presentare depositario solvente que se encargue voluntaria e inmediatamente, será puesto por el alguacil. Art. 597. Si la parte embargada no presentare depositario solvente, y de la calidad requerida, se establecerá uno por el alguacil. Art. 598. No podrán establecerse como depositarios, al ejecutante, su cónyuge, sus parientes y afines hasta el grado de primo hermano inclusive y sus sirvientes, pero la parte embargada, su cónyuge, sus parientes, afines y sirvientes podrán ser depositarios si prestaren su consentimiento, y el ejecutante estuviere de acuerdo. Art. 599. El acta de embargo deberá redactarse en el lugar mismo, y en el instante de verificarse el embargo, el depositario firmará el original y la copia, y si no supiere firmar, se hará mención en ella de esa circunstancia, dejándosele copia del acta. Art. 600. Los que por vías de hecho impidieren que se constituya un depositario, o los que retiraren u ocultaren los Art. 601. Modo. Por la Ley No. 3459 del 24 de diciembre de 1952. Si el embargo se realizare en el domicilio de la parte, se le dejará copia enseguida del acta, firmada por las personas que lo hayan hecho en el original. Si la parte estuviere ausente, la copia se entregará al síndico municipal o al funcionario que por haberse rehusado el abrir las puertas, hubiere intervenido en la apertura de las mismas, debiendo visar el original el funcionario que reciba dicha copia. Art. 602. Si el embargo se hiciere fuera del domicilio y durante la ausencia de la parte embargada, la copia del acta se le notificará en el mismo día con más de un día por cada 3 leguas de distancia. De lo contrario, los gastos del depósito y el término para la venta no correrán ni se acortarán desde el día de la notificación.